glorificar y honrar tu nombre una vez más, Señor Dios eterno. Te pido, Padre amado, que tomes el control de nuestras vidas, que abras nuestra mente, Señor, en nuestro corazón para recibir la palabra que tienes preparada para con nosotros en este día, Señor, atando y quebrantando todo aquello que quiera venir a robar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Les envío un Dios te bendiga a cada persona que me está escuchando. Saludo a nuestra hermana Santa Romero. En este día vamos a leer el segundo libro de Timoteo, su capítulo 2, del verso 3 al 7, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Y en este día vamos a hablar sobre soporta como buen soldado. Soporta como buen soldado. Y si buscamos la palabra sobre qué es un soldado, inmediatamente nuestra mente va y entonces vemos el soldado que con su uniforme, nos vamos al Army, nos vamos al Navy, diferentes entidades. Pero conforme al diccionario, un soldado es una persona que se alista de manera voluntaria u obligatoria en las Fuerzas Armadas de un país. Su misión principal es la defensa de la soberanía y los intereses de su nación, recibiendo entrenamiento y equipamiento especializado para el combate y otras operaciones de seguridad. Y la palabra soldado proviene del latín solidus, que quiere decir el soldo o sueldo, haciendo referencia al pago que recibían los combatientes por sus servicios. Y en este día simplemente quiero pasar por aquí para recordarnos que tú perteneces a un campamento, por así decirlo, no cualquier cosa. Eres un soldado escogido por Dios. Y como leí el significado de la palabra soldado hacía tiempo, en años atrás, era obligatorio de que el joven cuando cumplía 18 años, inmediatamente era enlistado a las áreas fuerzas, al Army, al Navy. Pero nuestro entendimiento, nuestro entrenamiento es un entrenamiento diferente porque es en lo espiritual. Un soldado en un Army tiene un tipo de entrenamiento y va en diferentes etapas, pero nosotros como soldados de Jesucristo también hemos tenido un entrenamiento. Yo te pregunto hoy en día, ¿en qué parte del entrenamiento como soldado de Jesucristo te encuentras tú hoy que me estás escuchando? Si hablamos sobre los aspectos o las claves de un soldado, el rol militar, que es el escalón o base dentro de la jerarquía militar, a menudo llamado soldado raso, aunque el término también se usa de forma general para referirse a cualquier miembro de la milicia. Entonces los valores se asocian comúnmente con principios como la disciplina, el valor, la lealtad y el sacrificio. Yo me imagino a aquellos jóvenes que se creen que ellos hacen lo que les dé la gana. Cuando llegan a un ejército militar, allí es entrenado de tal manera que la disciplina en aquel lugar es tan fuerte que allí como decimos nosotros, se le quitan los escalones, se le quita
todo lo bravo, porque allí tiene que entonces someterse a una disciplina bien fuerte. Y esto yo lo voy a comparar hoy con el soldado militar, o sea, acá afuera, con el soldado espiritual, el cual tú eres. Y nosotros somos llamados en este cuerpo de Cristo. Y la disciplina también espiritual en nuestras vidas está ahí. Cómo nosotros reaccionamos hacia la disciplina espiritual que nos encontramos, porque venimos al cuerpo de Cristo, venimos a servirle al Señor, y no todo va a ser de color de rosas. Hay situaciones las cuales vamos a pasar, en el cual entonces tenemos que tener una disciplina espiritual y entender que ser un soldado de Cristo implica todas estas cosas que yo acabo de leer: la disciplina, el valor, la lealtad, el sacrificio. Dígame usted si en el tiempo que le lleva sirviendo al Señor todas estas cosas no las hemos tenido que valorizar. Especialmente la disciplina y la lealtad a lo que Dios nos llama. El sacrificio que a veces tenemos que pasar, en el cual aún tienes que dejar a madre, padre, amigos, amistades. O sea, que tenemos que sacrificarnos para poder pertenecer como soldado de Jesucristo. Pero una de las cosas más, y lo digo yo, no es que sea así, sino lo digo yo, que veo que el cristiano o el soldado de Jesucristo tiene más dificultad es en la lealtad. Y no la lealtad al hombre, estoy hablando de la lealtad a Dios. La disciplina que tenemos que tener. Entonces, aquí en lo terrenal, los soldados, hay unas especialidades que pueden especializarse en diferentes áreas operativas, como infantería, artillería, comunicaciones o fuerzas especiales. Entonces, si nosotros lo comparamos con un soldado de Jesucristo, vamos a la palabra y entonces nos enseña que el rol es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, los maestros. O sea que el proceso completo, desde el momento en que decides alistarte hasta tu primer día oficial, se divide en diferentes etapas. Porque, vuelvo y repito, no es que vengo al cuerpo de Cristo, acepté al Señor Jesucristo, ya de una vez estoy en el rango de los que acabo de mencionar, del apóstol, del profeta, del evangelista, de los pastores, del maestro. Entonces me pienso de que como pertenezco en este ejército de Jesucristo, tomo yo la decisión de hacer como yo quiera. No, hay un paso que tenemos que pasar. Hay un, por así decirlo, entrenamiento el cual tenemos que pasar. Hay una disciplina en la cual tenemos que pasar. Porque cuando usted ve a un soldado con su uniforme, que se ven preciosos y verdaderamente les bendecimos por su lucha y por su arduo entrenamiento. Pero ellos tienen, para llegar a ese nivel, tienen que pasar por diferentes etapas. Por ejemplo, lo primero que van a hacer es que tienen que ir a visitar a un reclutador. O sea que acudes a una oficina local para orientación. Entonces allí responder preguntas sobre tu historial y verificar tu elegibilidad básica. Y cuando le hablo de estos puntos, se los hablo no simplemente porque lo establece un diccionario, sino porque lo viví con una de mis hijas y hablamos de eso ahorita. Entonces viene el examen
que es la prueba de aptitud vocacional para las Fuerzas Armadas, la cual determina los trabajos para los que calificas. Luego está el examen físico en MEPS, que allí es donde te evalúan a fondo para asegurar que estás médicamente apto para el servicio y pasas por los chequeos de antecedentes. ¿Te imaginas tú que cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando nosotros venimos a servirle a Dios, que nos haga un examen mental? Y es que si usted se va conmigo y puede visualizarlo, de que aceptamos al Señor y de inmediatamente nos hace un examen físico o mental, y dices, no, espérate, que tú no vas a poder aguantar esta prueba. Muévete al lado porque no creo que vas a poder pasar, no creo que vas a poder pasar al otro lado. ¿Te imaginas si de esa manera fuera como Dios tratara con nuestras vidas cuando venimos a donde Él? No, venimos cargados y venimos tal vez nuestra mente en otro lugar. Mas sin embargo, eso no es lo que Dios está mirando en ti, sino que Él ve el potencial en ti porque sabe de que tú eres y perteneces al army de Él, al ejército de Él. No te está mirando como te miran los hombres o como tú misma o mismo te mira, en el cual tú crees que eres débil. No, es que yo no voy a poder hacer esto. Mas cuando Jesucristo, cuando te escogió porque sabe de que somos soldados de Jesucristo, de que podemos pasar por la prueba y salir al otro lado. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que en lo espiritual, que en este momento el Dios de los dioses esté haciendo un examen espiritual a tu vida y tú seas quien decides a no seguir? ¿Te imaginas? Si lo podemos comparar, usted sabe que me gusta comparar lo material con lo espiritual. Entonces, luego de estos 3 pasos, viene entonces la elección de trabajo y donde entonces tú firmas. O sea que es con una base con tu puntuaje que se llama ASDAB. Eliges tu especialidad, firmas tu contrato y prestas juramento formal. Eso lo viví yo, vuelvo y repito, con mi hija, en el cual el día que fue y firmó y hizo juramento formal delante de los reclutadores y todo eso. Y cuando ella firmó aquellos papeles, la Minerva, la madre protegedora, como que me echaron como un balde de agua encima, porque yo dije, Dios mío, lo que mi hija se va a ir a enfrentar. Pero era la decisión de ella, era lo que ella quería hacer. Pero te imaginas que en el momento preciso en el cual tal vez levantaste la mano, tal vez simplemente lo hablaste y expresaste, acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador, es ahí en donde firmaste el contrato. Y no solamente el contrato, sino que allí específicamente en ese día, en esa hora, firmaste un juramento formal en el cual dijiste, al aceptar a Jesucristo, acepto las reglas. Al aceptar a Jesucristo como mi Salvador, acepto que debe de haber un cambio en mi vida, debe de haber un sometimiento en mi vida. Acepto que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea que entiendes que ser soldado de Jesucristo no es poca cosa. Tal vez la gente, específicamente ahora en el 4 de julio, que hay tantas actividades y celebraciones, pero para que tuvieran esas celebraciones hubo una guerra. Para que pudieran celebrar una libertad, tuvo que haber una guerra.
Para que tú puedas celebrar tu libertad en Jesucristo, hubo una guerra en el cual entre el enemigo te alaba y que te quería en este lado, mas Jesucristo ganó la victoria cuando decides venir. Y usted dirá, pero ¿cómo que Jesús? No, o sea, quiero que simplemente llevarlo a comparación para que me pueda entender. Porque, y tengo el permiso de mi hija para poder comparar esto, porque vuelvo y repito, como lo viví con mi hija, sé más o menos los puntos en los cuales ella tuvo que pasar, porque pasó por todos estos puntos primeros que le acabo de mencionar, los 4 puntos que le acabo de mencionar. ¿Y cómo lo sabes? Porque yo estuve con ella, porque yo fui con ella, yo era quien la llevaba a aquel lugar y a veces la esperaba afuera. Ella pasó por todos estos puntos mencionados, desde ser orientada por el reclutador, tomar los exámenes físicos, luego hacer el juramento. Y entonces, lo más difícil como madre fue el día en el cual tuve que ir y entregarla, por así decir, al ejército de Estados Unidos, en donde entonces se la llevan al lugar del entrenamiento, en donde entonces tenía que pasar por unas reglas nuevas, en donde entonces deja a sus 2 hijos, y cuando nosotros nos hicimos cargo. O sea, con eso te quiero decir que cuando tú te enlistas en este ejército de Jesucristo, tú lo dejas todo por Él. O sea, es nuestro deber de dejarlo todo por Él. Es nuestro deber pasar por este entrenamiento y no simplemente pasar por el entrenamiento para que nos desliguemos, no, es simplemente pasar por este entrenamiento para saber de que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, de que ya no soy la misma persona que yo era antes de servirle al Señor, de que tengo que ahora transformar mi vida de tal manera en el cual las cosas pasadas, las que tal vez me gustaban, las cosas pasadas que me ataban, ya ese no es mi mundo, ya esa no es mi forma de vivir, ya esa no es mi forma de ser. Y yo te pregunto en este día, en el entrenamiento que has tenido, en lo espiritual me estoy hablando, refiriendo, ¿estás tú pasando la prueba con éxito o te has detenido a mitad de la prueba? O sea, en el entrenamiento espiritual. Mi hija sobrepasó todo el entrenamiento que ella tuvo, en inglés se llama platoon, y creo que en español se llama pelotón, o el grupo en el cual, porque cuando llegan los dividen en diferentes grupos en el entrenamiento, en el cual cada grupo va por así decirlo, pelear o batallar en estrategias para saber quién va a ser en el primer lugar. Y para la gloria y honra del Señor, mi hija, a pesar de todas las cosas que ella pasó, en aquel momento, ella fue el alto honor de su grupo. O sea, de cuando ella se graduó, ella fue el alto honor y es un privilegio. Pero para llegar a ese estado de alto honor, usted no sabe las dificultades que ella tuvo que pasar. Primeramente, como le dije, tuvo que dejar sus niños atrás. Pero también en aquel lugar en donde, y fue para el tiempo de la enfermedad que estaba por ahí de COVID, en donde se enfermó de tal manera que esta madre tuvo que orar y orar y orar para que Dios tuviera misericordia y pusiera su mano, porque cuando nuestros hijos se enferman queremos estar ahí para poder abrazarles y para poder darles, aunque sea un alimento o un medicamento, pero allí tú no puedes hacer nada.
No puedes hacer absolutamente nada. Mi hija tuvo que dejar una buena cama para ir a dormir en el piso, afuera. No dormir en un edificio, sino afuera, en la tierra. O sea, con esto te estoy diciendo que a veces es necesario que todo lo que tú piensas que para ti es tu conformidad, Dios te tiene como que alar un poquito para sacarte de ahí, para que tú entiendas que tú perteneces al ejército de ejércitos y de que tú no eres poca cosa. Cuando nosotros vemos a las personas que como soldados se le hace un respeto, pero entiende, y yo quiero que tú entiendas en este día, que tu llamado para este ejército no es siempre un llamado. Tienes que entender que hay propósitos que tienes que cumplir. Hay un entrenamiento. No te rajes, como decimos, en el entrenamiento. Una de las cosas que mi hija tiene un primo que también estaba en el ejército antes que ella, y cuando él se enteró, él la llamó y le explicó por las situaciones que iba a pasar. Y lo último que le decía: no te rajes, no te detengas, aunque te duela, sigue hacia adelante, aunque sea pesado, sigue hacia adelante. Si eso es lo que tú quieres, no te rindas y sigue hacia adelante. Si tú quieres ver la gloria de Dios, no te rindas y sigue hacia adelante. Aunque el entrenamiento es fuerte, sigue hacia adelante. Aunque a veces te quieres desmayar y te caes en el piso, vuelve y levántate y sigue hacia adelante. Hay unos ejercicios en los cuales yo los veía, porque para la gracia de Dios ellos enviaban vídeos específicos a los padres. O sea, tenías que pertenecer al grupo anyway. La cosa es que yo miraba las fotos y decía: Dios mío, dale la fuerza a mi hija para que no recaiga, para que siga hacia adelante, para que pueda adquirir lo que ella se propuso. Pero yo te digo a ti hoy día, sí, el entrenamiento es fuerte, pero no te rindas. Sí, la disciplina es fuerte, pero no te rindas. Sí, hay otros que se levantan y te van a señalar, pero no te rindas. Porque tú perteneces al ejército de ejércitos. Tú no perteneces a un simple ejército terrenal, como todos los que hay. Tú perteneces al reino de los cielos. ¿Sabes lo que es? Que eres nación santa, real. Tú me estás entendiendo lo que quiero decirte en este día. Aunque las cosas se vean difíciles, aunque sea pesada la prueba, no te rindas. Entonces, en este ejército en el cual nosotros estamos, no es poca cosa, como ya lo dije, no es poca cosa. La diferencia entre estos dos ejércitos es que en uno tú vas y te enlistas porque esa es la decisión que tú tomas. Entonces, en el ejército de Jesucristo, Él nos enlista, aunque obviamente tú tomas la decisión. Aunque obviamente tú eres el que, como decimos, das la última palabra. Si esto es lo que yo quiero. Quieres servirle al Señor, sufre penalidades. Quieres servirle al Señor, soporta como buen soldado. Quieres seguir hacia adelante y alcanzar los méritos, sigue y soporta como buen soldado. Sufre por penalidades como buen soldado.
que es un llamamiento bíblico a perseverar en la fe, a pesar de todas las dificultades que vienen, los sacrificios y las persecuciones. ¿Sabe lo que significa sufrir penalidades como buen soldado? Significa mantener la fidelidad a Jesucristo, al que te llamó. Priorizando la misión, o sea, este llamado que tenemos sobre las comodidades personales. O sea, como vuelvo y repito, tal como un soldado se enfoca en agradar a su comandante, porque cada grupo tiene su comandante. Mi hija tuvo que dejarlo todo para poder agradar al comandante. Y una de las cosas que cuando el comandante ve que en el grupo hay uno que sobresale, entonces comienza a darle extra trabajo, darle extra ejercicio. O sea, que si tú te sientes de que, pero Señor, porque tú has sido escogido específicamente por el comandante de comandantes. Porque tú no eres poca cosa, por eso es que el entrenamiento que estás teniendo se te hace como que es más doble, como que es más fuerte, porque es una especialidad en la cual te estás graduando para poder seguir hacia adelante. O sea que soportar dificultades es que estés dispuesto a pasar por aflicciones, molestias, incompresión, aún privaciones por causa del Evangelio, por causa de este ejército, si cambiamos la palabra evangelio, por causa de el llamamiento que hemos tenido para pertenecer a este ejército. También implica tener enfoque y sacrificio. ¿Sabes? Un buen soldado no se enreda en los negocios de la vida civil. O sea, que esto significa que no te puedes distraer con prioridades materiales que te puedan impedir cumplir la misión espiritual. Que lo que estás pasando en lo natural no te impida llegar en lo espiritual al nivel que Dios sabe que nosotros podemos llegar y que tenemos que llegar. Pero que me estoy enfocando más en las pruebas y en las cosas que me están sucediendo que poder mirar más allá. Entonces esto implica que como soldado de Jesucristo, me es necesario tener fidelidad a la misión a la cual hemos sido llamados. Porque aquí el objetivo principal es agradar a Dios. Aquí el motivo principal, o sea, el objetivo principal no es de que aquel me pase la mano. Qué bien lo ha hecho Minerva. Qué bien, y ponerme en un pedestal. Ese no es el objetivo principal de que tú perteneces a este ejército, sino de agradar a quien nos llamó. Manteniendo la perseverancia. Incluso cuando el camino es tan difícil. El camino a veces se nos hace súper difícil. En el entrenamiento en el cual, cuando llegan allá en el entrenamiento del ejército, los soldados tienen que cargar, no sé cuántas libras son en el equipo que tienen que cargar. Y tienen que caminar más de 2 millas con ese equipo. Y no se pueden eliminar porque si deciden, no, yo no quiero hacer, son castigados. Por eso el primo de mi hija le decía, no te rindas, porque él lo vio.
Aunque te duelan las manos cargando, el equipo sigue hacia adelante y no te rindas. Aunque te duelan los pies, aunque te duelan las rodillas de tanto pedirle a Dios, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Sigue hacia adelante y no te rindas. Y hay momentos entonces que compartimos el sufrimiento. O sea, me refiero a que hay momentos en el cual tenemos que acompañar los sufrimientos de otro. Así resistiendo juntos la prueba. En el ejército, como ya les dije, cuando se dividen en equipos y le dan un nombre a cada equipo para así poderlos identificar y le dan un color a cada uno, o sea, de los equipos, para identificarlos. Pero ese es el momento en el cual tienes que entonces seguir hacia adelante. Denme un momentito. Perdón, que tuve que salir un momentito a abrir la puerta. Pero entonces, en ese momento en el cual estamos en ese grupo, tienes que ayudar. O sea, me estoy refiriendo a que estás en el cuerpo de Cristo y aunque aquel como que te quiere tirar y como que aquel te quiere alar y como que aquel te quiere hacer sufrir con todo y eso, y entonces y me río en este momento porque qué tantas veces hemos ayudado y ayudado y ayudado y ayudado y lo estamos pasando hoy día en este momento en el cual te estoy hablando. Nosotros, o sea, te estoy hablando de mi iglesia, tanto que hemos ayudado a tantas personas y se han levantado para derribar, para destruir el ministerio. Y simplemente mi esposo, a esta persona que se ha levantado, mi esposo, él no se enojó, él no habló nada y lamentablemente usan las redes sociales para desacreditar, creo que así que se dice, al siervo de Dios. Y él no habló nada. Hasta en el momento que esta persona que se ha levantado en contra de él habló unas palabras en contra de mi vida. Y fue en el único momento, y la gloria sea para el Señor, que mi esposo sí habló y le dijo estas palabras, porque él me enseñó los mensajes que le envió. Le dijo, mira, conmigo puedes hablar todo lo que tú quieras, pero deja a Minerva tranquila, porque cuántas veces no viniste aquí a mi hogar para que Minerva te ayudara en todas las dificultades que tenías. Minerva vino y te ayudó y ahora le estás tirando a ella cuando ella no ha hecho nada. O sea que te estoy diciendo que a veces nosotros ayudamos y de momento, cuando esa persona ya se cree un poquito, entonces viene, se vira y te tira a ti, que fuiste quien le diste en la mano. Pero eso Dios lo tiene allá escrito. Así que no te preocupes y sigue hacia adelante. Y en nuestro caso, para que usted pueda entender, es simplemente una guerra de un matrimonio. Que se divorciaron, anyway, pero entonces se levantan en contra de quien los ayudó en el momento, y llevamos años. Y entonces se levantan para tirarte, no, porque estás pasando por una dificultad y entonces te olvidas que en el momento en el cual pasaste por dificultades terribles se te ayudó y entonces vienes ahora a tirarle a aquel
que te dijo una vez, no, pues aquí tienes mi hombro para que puedas llorar. Que eso fue lo que ha pasado con esta situación. O sea, le estoy hablando de nuestra situación. Entonces, porque la palabra fidelidad es una de las palabras que nosotros como creyentes tenemos a veces que sobrevivirla de tal manera en el cual la gente entienda, o aún nosotros mismos, que nosotros pertenecemos al ejército de ejércitos. Un buen soldado de Jesucristo se caracteriza por su lealtad inquebrantable, disciplina y disposición al sacrificio, enfrentando las dificultades con valentía y firmeza. ¿Eres tú un soldado de Jesucristo? Entonces quiere decir que estás tú siendo entrenado en todas estas áreas, en todo esto que yo he hablado. Un soldado de Jesucristo se desprende de lo material. Y como ya dije antes, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Se somete a la voluntad del instructor. O sea que somete su voluntad a las instrucciones divinas, que quiere decir la palabra. Vive una vida de rectitud y santidad, porque las instrucciones las recibimos a través de esa palabra. Para tú ser un soldado de Jesucristo, tú estás dispuesto a sufrir penalidades, como el verso que comenzamos, y soportar pruebas sin rendirse ante la adversidad. Sí, hermana Minerva, pero hay momentos en que la guerra, y me estoy refiriendo a lo natural, cuando hay una guerra, es que alguien tiene que rendirse. Hay un momento en el cual dice, no, ya está bien, nos rendimos. Pero en esta guerra espiritual en la cual nosotros estamos pasando como soldados de Jesucristo, nosotros tenemos que entender que ya esta guerra ya fue ganada en la cruz del Calvario. Esta guerra no es de que yo quiero guerrear en contra del, no, ni en contra de la otra iglesia. Eso no. Lo que me estoy refiriendo a que ya esta guerra fue ganada en la cruz del Calvario, a que cuando Jesucristo tomó aquella cruz y comenzó a caminar y resistir a los golpes, resistir al rechazo y poder llegar en aquella cruz y decir consumado es. En aquel momento esta guerra espiritual la cual nosotros estamos pasando fue ganada en aquella cruz del Calvario. Allí recibimos la victoria. Pero estamos dispuestos a sufrir penalidades. Estamos dispuestos a soportar las pruebas sin rendirnos ante toda la adversidad que se levante. O nos fortalecemos en la gracia de Cristo y utilizamos esta palabra que es el arma de fuego que nosotros tenemos, porque uno de los entrenamientos que tienen los soldados es cómo poder usar un arma de fuego, inclusive las bombas, porque una de las fotos las cuales yo recibí es cuando mi hija está en el entrenamiento con unas bombas y cosas, y como madre, Dios mío, Padre. Y entonces tenía que doblar más la oración, Dios mío, pero... O sea, te estoy explicando para que tú me puedas entender de que tu entrenamiento no es cualquier entrenamiento. Tu entrenamiento no se compara con todo esto que te estoy explicando del ejército aquí natural. El tuyo no se compara con el de la tierra. No se compara en ningún momento.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. O sea, de que si tú no estás peleando con el arma que se te ha entregado, que es la palabra, entonces por tal razón es que estás perdiendo la batalla. Porque tienes que reconocer la importancia del grupo, o sea, del cuerpo en el cual tú perteneces para poder recibir apoyo, ánimo, para que puedas avanzar juntos y no es para, no, ahora sé mucho más que la hermana. No. Usted sabe lo que es que perteneces en el mismo grupo de soldados, en el mismo equipo, pero como tú quieres sobresalir sobre encima del otro, entonces te pones en contra del otro, porque eso le pasó a mi hija. Porque por la gracia de Dios, Dios le daba la sabiduría y todos los exámenes, o sea, por escrito, los pasaba con excelencia. Pero había unos celos había unas muchachas que le dieron un celo tan terrible en contra de mi hija, que trataron de todos modos derrumbarla del lugar en el cual ella estaba, porque en el grupo ella era la número 1. El soldado tiene que estar preparado para ser enviado a la guerra. Con la única misión que tienen es defender a la nación. Entonces, yo te digo a ti que tú tienes que estar preparado para que tú puedas ser enviado a la guerra con la misión de que vas a salvar tu nación, y tu nación primera se llama tu familia. Esa es la primera nación la cual tú tienes que pelear y guerrear por ella. ¿Estás tú preparado para ser soldado del ejército de Jesucristo? Tenemos esa integridad como buen soldado de Jesucristo. Tenemos nosotros, o me creo ya, no, es que ya yo todo lo he alcanzado. Conocemos el valor del respeto, el honor e integridad hacia aquel que nos llamó. Y yo le puedo contar todas las cosas buenas que mi hija pasó. Se graduó con honores. Qué orgullo verla con su uniforme. Qué orgullo verla graduarse. Yo estaba, no mentira, yo fui a la primera graduación, pero a la más grande no pudimos ir por causa del COVID. Lo tuvimos que ver por internet, en vivo. Pero sabe el orgullo en esos momentos. Pero sabe que entonces, a pesar de los honores, a pesar de todas las dificultades, a pesar del entrenamiento, a pesar de tanto que pasó, que hubo un momento en su vida, a pesar de tener las placas, las medallas, todo lo que le entregaron, a pesar de todo eso, la tuvieron que dar de baja. ¿Sabe por qué? Porque pasó un problema en su vida en la cual perdió a su única hija. Mi única nieta a través de ella. Y el dolor y la angustia y en el momento de depresión, en el momento de esa dificultad, y a pesar de que fue atendida por el ejército, o sea, los médicos y cosas, pero tuvieron la decisión en decirle, no, tú no puedes
seguir. Y tal vez usted o ella misma tal vez en ese momento se sintió derrotada, pero no. Tuvimos ahí en ese momento para levantar sus manos y decirle, estamos aquí contigo. Ya ella no quería seguir. Y estamos hablando en lo natural, ¿ok? Yo le dije, la decisión es tuya. Estamos aquí para la decisión que tú tomes. Pero en lo espiritual, en ningún momento te rindas. Dios sigue siendo tu fortaleza. Dios sigue siendo el que te va a llevar hacia adelante. De que el hombre terrenal te quite de un lugar o de un puesto, no quiere decir que delante del Señor, el Señor te ve diferente. De que tú hayas entregado esto en este momento, no quiere decir que Dios te va a mirar diferente. Entonces tuvimos que largamente, porque fue difícil, muy difícil, y no tengo la autoridad de ella de explicar, tal vez en un futuro. Pero el punto que te quiero llevar es que a pesar de tanto sacrificio, hubo en un momento por una prueba, por una dificultad en la cual ella tomó la decisión, no sigo. Pero yo quiero que tú entiendas que sea la dificultad que sea que estés pasando ahora, y te estoy refiriendo a lo espiritual, que no te rindas por más dura que sea la prueba. Esto es simplemente una prueba. No te rindas, de que tomes otro camino, o sea, me refiero a otro delegado. Pero no es señal de que te rendiste, sino de que sigues con el ejército hacia adelante. Y también tengo el permiso de mi otra hija de compartirles con ustedes, y le estoy hablando de más o menos 20 años atrás, en el cual mi otra hija quería pertenecer al Navy. Una era del Army y la otra al Navy. Esta muchacha, mi hija, ella se registró, hizo lo mismo que la otra. Pasó por todos los exámenes con excelencia, pero tenía un problema, que era muy delgada. Y entonces en aquel momento tú tenías que tener en específico un peso para poder entrar al Navy. Entonces, luego que ella pasó todos los exámenes, aún físicos, entonces le dicen, te damos un mes para que aumentes 10 libras. Y mi hija hizo todo lo posible. Yo le busqué cómo podía ayudarla. Pero cuando regresaron los del Navy para pesarla, para ver, de aquellas 10 libras solamente aumentó 6. Y por aquellas 4 libras de diferencia fue rechazada. El mundo se le vino encima porque eso era lo que ella quería hacer. Pero también tuvo que tomar fuerza de donde no tenía fuerza, y entonces tomar su mente y dedicarse a otra cosa. O sea que te estoy diciendo que tal vez tú en un momento piensas que todo está destruido, piensas que ahí te vas a ser liquidado. Pero Dios tiene un propósito contigo, de que no vas a ser vencido si tú tomas la decisión. Así que solamente te puedo decir que tú eres un guerrero, un soldado, alguien que está siendo entrenado para luchar.
Nosotros podemos ver en la misma palabra, hay guerreros que se mencionan en la palabra. Y si yo le pregunto que mencione un guerrero de la Biblia, inmediatamente, oh, David. Pero vemos también a Gedeón, que reconocieron que su fuerza provenía de Dios. Por más fuerte que sea un guerrero, si Dios no está a su lado, no gana. Porque también la Biblia compara nuestras vidas con una batalla. Porque quienes aman a Jesús están en esta batalla espiritual y necesitan fuerzas para ganar. Esta fuerza es el don de Dios, que con su ayuda podemos vencer a nuestros enemigos. Pero si tú no estás del lado correcto o del ejército correcto, vas a perder la guerra. La palabra dice: bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía, castillo mío, mi refugio y mi libertador, mi escudo en quien he confiado, el que sujeta a los pueblos debajo de mí. Y es una versión diferente, Salmo 144. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es lo que mi hija tuvo que hacer en ese momento en la cual la rechazaron. Tuvo entonces que transformar sus pensamientos a la voluntad perfecta de Dios, que no se le fue fácil porque eso era un anhelo de ella. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Timoteo, 1 Timoteo 6:12. Y Salmo 27, uno de mis versos favoritos de la Biblia. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. O sea, de que estás en el ejército, correcto. Eres un soldado de Cristo para que puedas seguir batallando. Para no te vayas a rendir ya que estás al final de la meta. ¿Sabes lo que es que ya al final de la meta, en el cual vas a alcanzar la victoria, vengas y te rindas? Levantes tu paño blanco o tu toalla blanca y te vengas a rendir. Cuando ya estás por alcanzarlo todo, cuando ya estás llegando para recibir lo que Dios tiene para ti, y entonces quieres decidir a tirar la toalla. Acuérdate que todo lo que estamos pasando, lo estás pasando porque estás en el entrenamiento del ejército de Cristo. Y vuelvo y te repito, el ejército de Cristo no es cualquier ejército. O sea, de que tú no eres poca cosa. Tú no eres poca cosa. Los versos que leímos al principio, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en esto. O sea que el labrador, antes de poder tomar los frutos y los lavas y después se cocinan y poderte sentarte a una mesa y poderte comerte esos frutos, tienes primero que labrar la tierra, tiene primero que sembrar, tiene primero que cultivar. O sea, el entrenamiento que tienes
No es poca cosa. Tal vez te encuentras en una de esas etapas para luego poder ver el fruto en ti, para luego poder entender de que puedes pertenecer, o sea que puedes subir de rango, porque en el ejército militar hay diferentes rangos, pero cada rango tiene primero que pasar por dificultades para poder llegar ahí. Tal vez en este momento en el cual tú estás pasando por esa dura prueba, dificultad en la cual tú te encuentras, que tal vez no lo entiendes, es porque Dios te está subiendo de rango y tal vez tú no lo entiendes así. Tal vez es porque Dios te está diciendo, no, es que ya tú no puedes ser un simple soldado, ahora tienes que ser un gerente. Ahora te tengo que sacar de este grupito, sacarte de aquí para que tú puedas entender de que ahora tú tienes la misión de gerente, ya no eres soldado. Así que lo único que te puedo decir es, soporta como buen soldado de Jesucristo y no te rindas. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias, Dios mío, porque en este entrenamiento, Padre amado, lo llevamos todo, no importando dónde vivimos, los diferentes lugares, pero pasamos por el mismo entrenamiento y te damos gracias porque tú eres nuestro ayudador y el Espíritu Santo nos ayuda para poder seguir hacia adelante, Señor, y te damos gracias por eso, Padre. Dios te bendiga. Esta es tu hermana en Cristo, Minerva aquí.